Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. En la clase anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, de lo que corresponde en este caso al movimiento de guerrillero, de cómo empieza a formarse y a surgir, ¿verdad?, de toda esa situación del conflicto armado interno que se da en Guatemala y que se va expandiendo, ¿verdad?, por la misma necesidad que tuvieron la población en su momento, que comienza, ¿verdad? O comprende desde 1960 hasta 1996. Ahí es donde concluye. En todo ese lapso de tiempo, pues se vivieron, ¿verdad? Muchas situaciones, de las cuales nosotros, pues hicimos un pequeño recuento de ellas, ¿verdad? En donde todos los sectores parte de la población en todos los sectores, es decir, en educación, en salud, en lo que fue la economía, fueron afectados. Y que por esa misma situación, ¿verdad? Esa parte que se afectó, que se vulneró, pues todos tuvieron un levantamiento en el cual surgen, ¿verdad?, los grupos insurgentes, es decir, ¿verdad?, que ya están cansados, molestos de ese sometimiento que se tenía y que venía, ¿verdad?, de años atrás. Acá nos muestra, ¿verdad?, puntos centrales o estratégicos que se tuvieron en algún momento establecidos. Todos, si ustedes se dan cuenta, casi que todo el país fue involucrado en relación, ¿verdad?, al levantamiento que se tenía con relación a la guerrilla, en donde los actores, les hacía yo mención, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Poder establecer que fueron niños, jóvenes, adolescentes, universitarios, profesionales y muchos, eh, ¿verdad?, dentro de diferentes campos profesionales y que en su momento ellos no tuvieron, ¿verdad?, ningún temor ya de poder conformar este grupo para poder establecer o contrarrestar, ¿verdad?, esas situaciones que se estaban viviendo. Aquí nos dice, por ejemplo, que está en el oriente, en la costa sur y en la parte, ¿verdad?, de occidente y lo que fue Boca Costa, algunos de los sectores más vulnerables. Y si ustedes se dan cuenta, aquí solo enmarca casi, ¿verdad?, dos lugares que no, ¿verdad? Y después fue todo el territorio. Y si nos damos cuenta, este territorio que casi no estuvo involucrado, es donde se asienta lo que es los Xinkas y los Garífunas. Entonces vean ahí cómo en su momento, ¿verdad?, se va conjugando esa parte. Dijimos que tomaron hombres y mujeres las armas, ¿verdad?, en contra del gobierno, que el gobierno era específicamente, ¿verdad?, en su turno, dirigido por el ejército. Y que una de las brechas, ¿verdad?, que inicia, hace esta separación es cuando ellos le dan la oportunidad a los Estados Unidos, ¿verdad?, de poder ingresar y que empiezan a establecer, ¿verdad?, una matanza indiscriminada, porque aquí fue, les decía, ¿verdad?, niños, hombres, mujeres, ancianos y todos, ¿verdad?, fueron involucrados en esta matanza. Más sin embargo, pues se utilizaron formas horribles y espantosas para llevarlo a cabo y que de ello, ¿verdad? Pues les decía, tenemos a los dos grupos, el ejército y lo que fue la guerrilla como tal. Hasta ahí nosotros habíamos avanzado. Y les dije, ¿verdad?, que también vamos a ver los videos que tenemos en plataforma para ir sumando ese aspecto. Muy bien, de ello entonces nosotros avanzamos y hablamos sobre un diálogo y una negociación. Y el término diálogo, pues nosotros lo manejamos claramente, ¿verdad? Significa una conversación, poder emitir, ¿verdad?, puntos de vista de dos personas, de dos grupos en este caso. Y cuando se habla de una negociación, recuerde que cuando usted establece un negocio, cuando usted quiere desarrollar algún aspecto, pues usted, ¿verdad?, va a negociar. Usted va a un mercado cualquiera
y usted va a ir a comprar un producto y usted pregunta el precio, ¿verdad? Y usted empieza a regatear, empieza a hacer una negociación para que las partes, es decir, usted como comprador y la parte del vendedor, pues estén conformes, ¿verdad? Entonces eso es un diálogo y una negociación. En este caso el diálogo fue la conversación, ¿verdad? Entre todos estos grupos, llamémoslo generalizado, ¿verdad? Guerrilla, grupo de la población inconforme y lo que fue el gobierno como tal, para ofrecerles, ¿verdad? Ciertas oportunidades de tener como que un cese, ¿verdad? A esa situación que se estaba dando entre el país, entre la población, entre este grupo, ¿verdad? De personas y el ejército como tal. Entonces dice, la lucha de jóvenes alzados en armas y distintas partes del país que conformaban la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, óigase otra vez, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en sus siglas URNG, el clamor de la gente de sus diferentes sectores de Guatemala, la firma en este caso, ¿verdad?, del procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Es un procedimiento el que empieza a establecerse, no es que se firme la paz, es un proceso que empieza a desarrollarse como una evidencia, ¿verdad?, de lo que se está estableciendo. Dice, por parte de los presidentes centroamericanos en lo que se le llamó esquipulas, y tiene ese numeral, ¿verdad? Esquipulas 2, en 1987. Entonces, ¿cuándo inician los procesos de paz? En 1987. ¿Cuándo se firma? En 1996. Entonces, vean cuántos años llevó, ¿verdad? El poder establecer esos procesos. Le llevó casi 10 años, ¿verdad? Por uno. Entonces, ahí estamos nosotros en esa situación de poderlo establecer. Dice, las gestiones de la comunidad internacional presionaron y crearon el espacio para el gobierno y el ejército. Se sentarán a hablar y a negociar las organizaciones de las guerrillas que encabezaban la resistencia más fuerte. Y otra vez, ¿verdad? Ya aquí tenemos nuevamente la presencia, ¿verdad?, de una organización internacional. Y es que con los acuerdos, perdón, con los derechos humanos, con la Declaración de los Derechos Humanos, Guatemala, al ratificarlos en nuestro país, pues definitivamente, ¿verdad? Está estableciendo que ya no va a haber más guerra entre los pobladores, que ya no va a haber represión, violencia y cosas como esas para los propios pobladores. Y aquí, en esta parte o en este aspecto, siempre les he mencionado, ¿verdad? No es una clase como tal de derecho, pero sí es importante que nosotros manejemos y conozcamos algunos elementos que son indispensables. Aquí se le hizo ver, ¿verdad?, al Estado de Guatemala, porque dice en el artículo 1 de la Constitución, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es el bienestar del bien común. Y eso fue lo que se le exigió, ¿verdad?, de las organizaciones internacionales, que se velara por el fin, ¿verdad?, de la población. Nunca dice, ¿verdad?, por el bien común de un grupo, sino de toda la población. Entonces ya con la incursión, les decía, de lo que son los derechos humanos, pues se empieza, ¿verdad?, a generalizar este aspecto. Y otro aspecto curioso que también se tiene es que en Guatemala, en la Constitución Política de la República, norma, ¿verdad?, lo que es también la pena de muerte. Pero vuelvo a explicar, ¿verdad? Con la ratificación del convenio de lo que es el Tratado de la Declaración de los Derechos Humanos, Guatemala se compromete, ¿verdad?, a no establecer la pena de muerte. Entonces ahí ya empieza a surgir
todos estos aspectos de los cuales nosotros en algún momento, ¿verdad? Hemos escuchado y les decía, ¿verdad? Por eso es de que se habla de este proceso que empieza a darse desde 1987 a 1996, con esa firma como tal de paz. Acá dice entonces, crearon este espacio de gobierno y ejército para negociar. En este caso, en todo estuvieron un papel muy destacado las organizaciones populares y los cristianos comprometidos. Recordemos que en su momento ya la Iglesia Católica pues ya no tenía ninguna mención, ¿verdad? Desde que se había cambiado, por ejemplo, con ese régimen de los españoles, pues la Iglesia Católica, ¿verdad? Quedó sometida a ese aspecto, ¿verdad? Como un grupo más. Si recordamos, con la fase anterior, la Iglesia Católica era quien tenía, ¿verdad? Mayor poder cuando habían en los primeros asentamientos en la época colonial, ¿verdad? Con la llegada de los españoles. Acá dice, así se llevaron a cabo las negociaciones en distintos países como en México, en España, en Noruega y en Suecia, para tener mejores condiciones de imparcialidad para las partes. Es decir, no fue solamente aquí, ¿verdad? Que aquí se desarrolló todo, no. Fue en diferentes zonas geográficas para establecer y ratificar, ¿verdad? Que se estaba hablando de una situación, ¿verdad? De proceso de paz. Esa, les mencionaba, ¿verdad? Ese es el fuego que en su momento nosotros hemos estado mencionando. En el país sí se había consultas con asambleas de sociedad civil que agrupaban a diferentes sectores organizados del pueblo de Guatemala. Ahí se analizaba que se llevara a la mesa, ¿verdad?, de negociación después de que se habían estudiado los resultados y se revalidaban, ¿verdad?, los acuerdos con algunas recomendaciones. Este proceso pues no iba a ser simple, ¿verdad? Decir, sí, muy bien, ahorita terminamos y concluimos todo, ¿verdad? Sino se dio por varios años porque este proceso pues tenía que tener, ¿verdad? Una sólida documentación en donde por escrito como tal tenía que aparecer, ¿verdad? Ese cambio que se iba a dar. Ahí junto a esto, pues van a surgir muchos cambios, no solamente para un grupo, ¿verdad? O decir, ah, bueno, entonces ya se terminó, ¿verdad? La guerra que se tenía entre estos dos grupos y hasta ahí. Sino al contrario, había que buscar, ¿verdad?, otros medios y algunas situaciones que se tenían que desarrollar. Ahora bien, ¿por qué? Porque recuerden que todas aquellas personas involucradas, pues perdieron casa, perdieron familia, perdieron una educación, perdieron un progreso, etcétera. O sea, había que volver a integrar a todas estas personas, ¿verdad? En un momento determinado a la sociedad y otra vez volverlas a integrar a una sociedad, no en forma de rechazo, ¿verdad? O lo que habíamos hablado, que hacer el señalamiento, ¿verdad? Ah, es que este era del ejército y este era de la guerrilla, ¿verdad? Y entonces otra vez volver a comenzar con esa pugna, o sea, lo que menos se quería era eso. Entonces todo esto tuvo que recopilar información, datos, procedimientos, analizar, ¿verdad?, qué era lo que iba a beneficiar en su momento a poder llevar a cabo dentro del mismo. No, no es lo mismo, ¿verdad? Establecer cualquier situación. Usted acuerda, ¿verdad? Y concreta un negocio y dice, bueno, le voy a vender una computadora, dice muy bien, le dice las condiciones de la computadora y aquí está. Hacemos el intercambio. Yo le doy la computadora y recibo mi dinero y hasta ahí. Aquí no, porque iba a ser un proceso después, otra vez, ¿verdad? De la firma para poder establecer aquellos procedimientos de los cuales iban a continuar otra vez para reintegrar a esa población. Aquí dice muchos puntos se tomaron en cuenta.
Otros no se pudieron acordar, pues la negociación fue un forcejeo con los representantes de los intereses de los ricos. Y aquí, ¿verdad? Otra vez, porque vamos a mencionar este aspecto, porque recuerden, les decía en la clase pasada, ¿verdad? O sea, el que más tiene, más quiere, o sea, difícilmente va a ceder, ¿verdad? Yo si tengo mi terreno, no le voy a decir, "Ah, no tenga pena, ¿verdad? Le voy a dar la mitad y usted repártala". O sea, definitivamente no, al contrario, si voy a escuchar que va a haber repartición, hasta quiero más, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre va a existir. O sea, dice un forcejeo, significa, ¿verdad? Una lucha constante todavía, a pesar de este proceso. Tampoco hubo, dice, capacidad de imponer en un momento determinado algo. O sea, yo puedo establecer, les decía, decir sí o decir no, pero nunca se estableció eso, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones iban debilitando o iban frenando todos estos acuerdos. Entonces, hubieron algunas situaciones en las cuales no se pudo acordar absolutamente nada y se dejaron por un lado. Dice, por eso los acuerdos en algunos temas, aunque se valoraron como positivos, no fueron suficientes ni dejaron satisfechos a los miembros de las organizaciones campesinas o, en este caso, ¿verdad? También a la otra institución que estaba involucrada, que es la de derechos humanos. Ya se imaginan, les decía, ¿verdad? Que vengamos y les digamos, bueno, entonces ahora devuelvan las tierras, ¿verdad? Que ustedes mismos habían quitado con antelación a muchas personas o a aquella persona pobre, ¿verdad? ¿Dónde va a vivir? Porque tuvo que salir huyendo del territorio guatemalteco a otro lugar por el miedo, ¿verdad? De no ser muerto. Entonces ahí nosotros podemos observar que hubo algunas cosas que no se pudieron establecer. Nos dice, la negociación terminó con la firma del acuerdo de paz firme y duradera, es decir, que ya no se va a romper, que ya no se va a romper, ¿verdad? O sea, paz es paz. El 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala, en un acto muy solemne e importante para la historia de Guatemala y de Centroamérica. Aquí nosotros vamos a mencionar otro dato, ¿verdad? Se estableció, ¿verdad? Que en este acto conmemorativo se emitió, ¿verdad? Un monumento a la paz, en donde hay dos manos, ¿verdad? Que recogen una flor, una rosa de color blanco que simboliza eso, paz como tal. Y en algunos lugares, ¿verdad? Pues está ese monumento. Aquí en Quetzaltenango, las dos manos, ¿verdad? Que simbolizan esa paz y que recogen regularmente, ¿verdad? Les decía, una rosa blanca están frente al Centro Intercultural de Quetzaltenango, que antiguamente era este, la zona militar. Entonces ahí nosotros podemos establecer, ¿verdad?, cómo cambia y por qué hoy tiene ese nombre. Porque con la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad?, esta institución no desaparece, sino viene, ¿verdad?, a ser minimizada porque nosotros ya no estamos en guerra. Entonces, como ya no existe guerra, ¿verdad? Ya no hay necesidad de tener muchas sedes, llamémoslo así, ¿verdad? De lo que es el elemento del ejército. Entonces, el elemento del ejército solamente va a estar para resguardar las zonas fronterizas establecidas, ¿verdad? Dentro de los perímetros de nuestro país. Nosotros no somos una zona fronteriza definitivamente aquí en Quetzaltenango, entonces ese centro, ¿verdad? Desaparece, este, cambian, ¿verdad? Trasladan a todos los soldados a otras estaciones, ¿verdad? Otras sedes en donde sí son fronterizas. Y por eso es que aquí desaparece, ¿verdad? Este centro y pasa a utilizarlo como especie de museo, como especie de escuela, entre otros elementos. Y por eso se llama Centro Intercultural, ¿verdad? Aquí en Quetzaltenango como tal. Dice cuáles son los acuerdos de paz. Y aquí es donde nosotros vamos a centrar, ¿verdad? La atención, porque entonces ahí es donde viene, ¿verdad? Integrado, les decía, cada uno de los procesos que fueron tomados en cuenta como tal.
Tenemos entonces acuerdos sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. En este caso, ¿verdad? Querétaro, México, de 1991. Habíamos comenzado con ese proceso, ¿verdad? Ese dictamen que comenzó en 1987. El segundo paso fue que iba a haber, que tenía que ser de forma democrática, ¿verdad? Establecer este acuerdo. Y entonces este se establece en Querétaro, México, en abril en 1991. El segundo, Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos, ¿verdad? México DF, el 29 de marzo de 1994. Y ahí se establece que los derechos humanos, ¿verdad? Van a tener la misma importancia, llamémoslo así, ¿verdad? Que tiene en este caso la Constitución Política de la República. No hay ninguna ley que sea suprema a la Constitución. Por lo tanto, cuando se hace una ratificación de un acuerdo, de un tratado, a nivel internacional, se establece que van a tener un rango similar, ¿verdad? Pero no va a poder ser superior a la Constitución. Entonces, cuando hablamos nosotros de los derechos humanos, estamos hablando del derecho a la vida, el derecho a la educación, etcétera. Entonces, ahí ya se está sumando, ¿verdad? Una obligación más al Estado. El tercero es el acuerdo para el reasentamiento, y óigase bien, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Cuando nosotros decimos reasentamiento, es como volver otra vez, ¿verdad? A dejar en un espacio a un grupo. Y era lo que yo les decía, ¿verdad? Ahí llevó mucho tiempo porque dónde los iban a instalar, cómo los iban a instalar, ¿verdad? Si ya de por sí el país no tiene recursos, no tiene viviendas, no tiene terrenos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde los iban a colocar? Entonces, cuando se habla de un reasentamiento, era traer de otros lugares a las personas que se habían ido, ¿verdad? Pues asustadas y con temor de ser muertos. Entonces acá se establece este tercer acuerdo en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994. Un cuarto acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos. También se establece en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994. Y cuando hablamos de una comisión, era buscar, ¿verdad? Todos aquellos entes que habían dado muerte a toda la población, a todas las víctimas, a todas las personas desaparecidas, ¿verdad? Por eso dice esclarecer, o sea, qué sucedió con ellas como tal. Muy bien, yo solamente me voy a quedar hasta aquí. Claro está que nuestro documento continúa. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muchas No, gracias muchas gracias. Muy bien, gracias por responder. Entonces, por favor, vamos a dar inicio a poder tomar nota, ¿verdad? De algunos elementos básicos que comprenden el diálogo y la negociación. Por favor, trabajemos.
Muy bien, que tengan una feliz mañana. Pueden pasar a su siguiente clase, por favor. Nos escuchamos más tarde. Gracias, igualmente. Gracias.